En 1813, en el norte de Inglaterra, los títulos valían más que las verdades. Las deudas dictaban destinos, y una hija podía aprender a desaparecer para que su familia siguiera siendo visible. Durante 7 años, Philippa Danvers creyó que el sacrificio bastaría. Lo soportó todo. Al padre imprudente, las cuentas vencidas, las temporadas de sus hermanas. Aceptó callar. Aceptó ceder. Se preparó para una vida sin elecciones. Pero entonces apareció el duque de Ravenswood, y lo que parecía salvación cobró un precio aún mayor, hasta que ocurrió lo improbable. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Si te gustan los relatos de fuerza silenciosa, lealtad a prueba de caídas y amores que nacen donde menos se espera, suscríbete y deja tu like. Nuestra historia comienza en York, octubre de 1813, Assembly Rooms. Velas encendidas, miradas atentas y un salón a punto de contener la respiración. La música apenas había comenzado cuando el aire cambió de peso, y el destino de Philippa también. Philippa Danvers estaba en su rincón habitual, cerca de la mesa de refrescos, donde la luz no alcanzaba del todo. A sus 28 años dominaba a la perfección el arte de la invisibilidad. Su vestido de muselina gris era de buena calidad, pero había en él algo profundamente apagado. Como si la propia tela entendiera su papel, no llamar la atención, no existir de verdad. Pero sus ojos, ámbar con motas doradas, eran distintos. Ojos inteligentes que lo observaban todo, que procesaban, comprendían. Ojos cansados también. Cansados de temporadas sociales que no llevaban a nada. Cansados de esperanzas que habían muerto hacía tanto, que apenas recordaba cómo era tener esperanza. Al otro lado del salón, sus 3 hermanas menores brillaban. Catherine, de 24, ahora duquesa de Hartfield. Verdaderos diamantes en su cuello atrapaban la luz de las velas y la devolvían en destellos de arco iris. Amelia, de 22, marquesa de Westbourne, absolutamente deslumbrante en seda rosa, que probablemente había costado más que la renta anual de toda la familia Danvers. Y Beatrice, la benjamina, de 20 años, recién casada con el conde irlandés de Kilmore, resplandeciente en verde esmeralda que hacía que sus ojos parecieran gemas. 3 matrimonios magníficos, 3 alianzas que rescataron el nombre Danvers de la ruina total y de la vergüenza pública. Y Philippa había sido el sacrificio que lo hizo posible. 7 años atrás, cuando tenía apenas 21 y aún quedaba alguna esperanza de un matrimonio decente, su abuela materna murió. El testamento fue claro. La propiedad de Glenmore, en Escocia, con una renta anual considerable, era para Philippa, su seguridad, su futuro, su única oportunidad de independencia real. Pero su padre, Edmund Danvers, conde de Danvers, tenía otros planes, o mejor dicho, deudas, tantas que aún se le revolvía el estómago al recordar aquella conversación en la que él le rogó, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas: «Es temporal, querida. Solo presta el dinero de Glenmore para las temporadas de tus hermanas. Cuando se casen bien, y se casarán, son preciosas, todo se devolverá, con intereses, lo prometo». Mentira. Era mentira, y Philippa lo supo en el fondo. Pero ¿qué podía hacer? Mirar cómo sus hermanas inocentes, Catherine, Amelia, Beatrice, que no tenían culpa de las decisiones desastrosas de su padre, lo perdían todo. Ver el nombre de la familia arruinado en escándalo público. Ser expulsadas de la sociedad. Así que firmó los papeles. Vendió Glenmore. Financió 3 temporadas elaboradas en Londres, vestidos caros, joyas alquiladas, presentación en sociedad, todo lo necesario. Y funcionó a la perfección. Catherine conquistó a un duque, Amelia a un marqués, Beatrice a un conde rico. ¿Y Philippa? Philippa se quedó en York, 28 años, sin dote, sin perspectivas. Con la certeza fría y pesada de haber sacrificado por completo su futuro para construir el de ellas. No se arrepentía. ¿Cómo podría? Eran sus hermanas. Las amaba. Pero el peso de esa soledad era absolutamente aplastante. Un movimiento súbito en la entrada del salón interrumpió sus pensamientos. La música no se detuvo exactamente, pero hubo un cambio en el aire.
como cuando se acerca una tormenta y se siente la presión antes de ver las nubes. Las conversaciones bajaron de tono, las cabezas se giraron, y Filipa vio a varias madres con hijas casaderas enderezar la postura al instante, empujándolas para que sonrieran. Había entrado un hombre, alto, intimidantemente alto, quizá 1,85, con hombros anchos bajo un frac negro impecable. Cabello muy oscuro, peinado hacia atrás, revelando un rostro de líneas aristocráticas severas, nariz recta, mandíbula angulosa. Incluso a distancia, Filipa distinguió que sus ojos eran de un gris frío como piedra invernal. «El duque de Ravenswood», susurró una mujer cerca de ella con reverencia mezclada con algo parecido al miedo. Filipa conocía el nombre, claro. Todos lo conocían. Lucian Pembroke, quinto duque de Ravenswood. Uno de los hombres más ricos y poderosos del norte de Inglaterra. Tierras en 5 condados, influencia política que llegaba hasta el príncipe regente, fama de ser absolutamente implacable en los negocios. Y viudo. Su esposa, Lady Helena, había muerto trágicamente 2 años y medio atrás en un accidente de equitación. El luto fue público y apropiadamente respetuoso. Todos hablaban de lo perfecto que había sido su matrimonio, de cómo Lady Helena era una santa, y él había quedado devastado. Filipa observó al duque cruzar el salón. Se movía como un depredador. Economía absoluta de movimiento, conciencia total del entorno, ni un gramo de energía desperdiciada. Las madres prácticamente empujaban a sus hijas a su camino, pero él las esquivaba con la destreza de quien ha practicado ese baile social 1000 veces. Sus ojos recorrían el salón con esa cualidad analítica y fría de quien evalúa, clasifica, descarta. Y entonces, inexplicablemente, imposible de entender, esos ojos grises se posaron directamente en Filipa. Ella sintió el impacto físicamente, como si de pronto alguien le hubiera vaciado los pulmones. No la atravesó con la mirada como solían hacer los demás. La vio de verdad. Durante 3 latidos completos, y los contó porque aquello parecía lo bastante importante como para contarlos, el duque de Ravenswood la estudió con una intensidad concentrada que le erizó la piel. No era admiración. Definitivamente no era el interés romántico que había visto tantas veces en los hombres que cortejaban a sus hermanas. Era evaluación, análisis. Como si estuviera resolviendo un problema matemático complejo y ella fuese una variable importante en la ecuación. Luego apartó la mirada y siguió avanzando. Y Filipa por fin pudo soltar el aire que no sabía que contenía. Extraño, pensó, tomando una limonada de una bandeja que pasaba, solo para tener algo que hacer con las manos, que le temblaban levemente. Muy, muy extraño. Fue entonces cuando vio a su padre. Edmund Danvers, conde de Danvers, estaba en el centro del salón, y por la forma en que se balanceaba, por la mirada apenas desenfocada, por el rojo hinchado de su rostro, estaba borracho. No completamente ebrio aún, pero definitivamente más allá de lo apropiado para un evento público. Y avanzaba, con esa determinación peligrosa del borracho, directo hacia el duque de Ravenswood. El corazón de Filipa se desplomó. No, aquí no, ahora no. No delante de la mitad de la nobleza de Yorkshire. Su padre, cuando bebía de más, y últimamente bebía de más con alarmante frecuencia, se volvía excesivamente familiar. Hablaba demasiado. Sobre dinero, sobre oportunidades de inversión, sobre negocios maravillosos, que siempre, siempre terminaban en desastre. Ya habían perdido invitaciones a eventos importantes porque él había incomodado a anfitriones con charlas impropias sobre finanzas estando bebido. Filipa se movió. No corrió. A una dama jamás le estaba permitido correr en público. Aquello se lo habían martillado desde niña. Pero cruzó el salón con paso decidido, esquivando a los bailarines, bordeando corrillos, con un único objetivo: alcanzar a su padre antes de que alcanzara al duque y cometiera algo que los arruinaría para siempre. Lo logró. Por apenas 3 pasos. «Padre», dijo en voz baja, firme, presionando suavemente su codo con una insistencia inconfundible. Lady Pemberton le estuvo buscando hace unos minutos. Dijo que era urgente. Algo sobre el comité de caridad de la catedral. Era mentira pura.
Lady Pemberton probablemente ni sabía quién era el conde de Danvers. Pero era una mentira verosímil, y esa era toda la diferencia. Su padre se volvió hacia ella, tardando un segundo entero en enfocar su rostro. ¿Pemberton? Oh, sí, el comité. Miró de nuevo hacia el duque, a solo unos pasos ya, y Filipa vio con claridad el ansia desesperada en su cara. La necesidad casi física de abordar a aquel hombre rico y poderoso, de arrancar tal vez algún favor, alguna oportunidad, alguna salvación para sus deudas, que crecían como mala hierba venenosa. «Es realmente urgente», insistió Filipa, firme la mano en su brazo, guiándolo ya en dirección opuesta, lejos del duque, lejos del desastre. «Dijo que debía hablar con usted antes del intervalo. Sobre las donaciones del próximo trimestre. Mencionó su nombre expresamente. Funcionó. Funcionó porque su padre, pese a todos sus defectos devastadores, aún conservaba cierto sentido del deber social cuando se le empujaba en la dirección correcta. Se dejó conducir lejos del duque, murmurando algo incoherente sobre donaciones y responsabilidades aristocráticas. Filipa lo llevó hacia el otro lado del salón, donde Lord Ashby y otros caballeros de edad similar conversaban, todos lo bastante sobrios como para mantenerlo ocupado y, crucialmente, lejos de problemas. Esperó hasta estar absolutamente segura de que él quedaba instalado en una silla antes de permitirse, por fin, respirar hondo. Crisis evitada. Otra más, siempre otra. Cuando se volvió para regresar discretamente a su rincón seguro en las sombras, lo sintió de nuevo. Aquella mirada, como calor real en la nuca. Giró despacio y encontró al duque de Ravenswood observándola. Estaba quizá a 10 metros, apoyado levemente en una columna de mármol, y sus ojos grises seguían fijos en ella con la misma intensidad evaluadora de antes. Pero ahora había algo distinto, algo que no sabía nombrar pero podía sentir. Tal vez respeto, tal vez comprensión. Difícil saberlo con un rostro tan cuidadosamente, perfectamente controlado. Sus miradas se encontraron. Esta vez Filipa no apartó la vista de inmediato. La sostuvo 2, 3 segundos completos. El tiempo suficiente para notar que sus ojos no eran un gris uniforme. Había pequeños puntos de plata cerca de las pupilas. El tiempo suficiente para sentir algo extraño y molesto encogerse en su estómago. Luego bajó los ojos con respeto, como se hace al reconocer la presencia de un duque. Hizo una mínima reverencia y se apartó, regresando a las sombras familiares a las que pertenecía. No tenía la menor idea de que aquel pequeño acto de lealtad familiar, salvar a su padre de la humillación, demostrar discreción y eficacia sin buscar reconocimiento, acababa de sellar su destino de una forma que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, puntualmente a las 3 de la tarde, sucedió algo absolutamente imposible. Se anunció al duque de Ravenswood en la residencia de los Danvers. La casa se alzaba en una calle respetable de York, pero definitivamente no era grandiosa. 3 plantas de piedra que habían vivido tiempos mucho mejores. El papel pintado del vestíbulo visiblemente descolorido. Las cortinas del salón, de buen terciopelo, desteñidas por muchos veranos. Un tapiz persa que en su día fue caro, ahora gastado en las zonas de más tránsito. Todo en la casa gritaba en silencio el mismo mensaje doloroso. Fuimos prósperos. Tuvimos posición. Ya no. Filipa estaba en el salón revisando los libros de cuentas domésticos, tratando de estirar un presupuesto miserable una semana más, cuando Harkins, el mayordomo envejecido de la familia, entró con expresión de absoluto asombro mal disimulado en su rostro normalmente impasible. «Señorita Filipa», dijo, con un temblor inconfundible en la voz. «Su gracia, el duque de Ravenswood, está aquí, en la entrada. Solicita audiencia con el conde». Por un momento largo y desorientado, Filipa pensó que había oído mal. «El duque de... Perdón», ha dicho Ravenswood. «¿Aquí? ¿Ahora?» «Sí, señorita. Espera en la entrada principal». «¿Dónde está mi padre?» «En el despacho, señorita». «Debo... Por favor, conduzca a su gracia al despacho de inmediato», lo interrumpió Filipa, levantándose ya, alisando las faldas de su sencillo vestido de día. «Ofrezca té, o porto si lo prefiere. Yo estaré disponible si es necesario». «¿Por qué?», gritaba su mente mientras Harkins se apresuraba. «Porque el duque de Ravenswood visitaría a su padre».
¿Negocios antiguos? ¿Alguna deuda desconocida? ¿Algo que se le escapó en los libros? El estómago le dio un vuelco de ansiedad. 20 minutos se arrastraron como 20 horas. Trató de retomar los libros. Renunció después de escribir el mismo número mal 3 veces. Intentó leer. Las palabras no tenían sentido. Se quedó junto a la ventana, observando el carruaje ducal en la calle, negro, reluciente, con el escudo de los Pembroke en oro en la portezuela. 2 caballos magníficos, un cochero con librea impecable, riqueza, poder inimaginable. Todo lo que los Danvers habían tenido alguna vez y habían perdido por completo. Por fin se abrió la puerta del despacho. Su padre salió, rojo como un tomate, los ojos muy abiertos entre el shock y el éxtasis, respirando en pequeños jadeos. «Filipa», dijo, atropellando las palabras. «Su gracia desea hablar contigo. Contigo, a solas. Ahora. Ve. No le hagas esperar ni un segundo». El mundo entero pareció inclinarse levemente. ¿Conmigo? ¿Por qué? No lo sé. No lo explicó. Solo ve. Con las piernas menos seguras de lo que habría querido, Filipa cruzó el pasillo y entró en el despacho. El duque de Ravenswood estaba de pie junto a la ventana que daba al pequeño jardín trasero, las manos cruzadas a la espalda en postura militar perfecta, observando algo que ella no alcanzaba a ver. A la clara luz del día que filtraban los vidrios ligeramente empañados, era aún más imponente que en el baile. Botas de cuero con ese brillo profundo que solo dan horas de cuidado meticuloso de criados dedicados. Pantalón de montar que le quedaba como un guante. Chaqueta castaña, evidentemente salida de uno de los mejores sastres de Londres. Cuando se volvió al oírla entrar, Filipa tuvo que contener el impulso físico de dar un paso atrás. No porque hiciera algún gesto amenazante, solo se giró. Pero había algo en él, una intensidad. Una presencia que volvía el aire más denso, más difícil de respirar. Sus ojos grises recorrieron su rostro lentamente, bajaron un instante a su vestido sencillo y deslucido, y regresaron a los de ella. Siempre aquella evaluación, siempre midiendo, calculando, decidiendo. «Señorita Danvers», dijo, y su voz era aún más profunda de lo que ella recordaba. Rica, controlada. Cada sílaba pronunciada con absoluta precisión. «Por favor, siéntese». No era una petición cortés. Era una instrucción clara, aunque dicha con modales aristocráticos perfectos. Filipa se sentó en la silla junto al escritorio de caoba de su padre, la única pieza realmente valiosa que quedaba en toda la casa. El duque permaneció de pie un momento más, y luego cruzó la sala con pasos medidos para sentarse frente a ella. El escritorio entre ambos parecía a la vez protección inadecuada y una distancia de kilómetros. «Iré al grano, pues imagino que los preámbulos sociales solo alargarían innecesariamente esta conversación», dijo sin rastro de calidez en la voz, solo eficiencia fría. «Necesito una esposa». Filipa parpadeó, desorientada. De todas las cosas que imaginó que podría decir, esa no estaba en la lista. «Perdón. Necesito una esposa», repitió con la misma calma, como si hablara de comprar un caballo o una finca. Transaccional, práctico. Específicamente, necesito una duquesa que pueda administrar mis propiedades con competencia y, crucialmente, darme un heredero. Y creo que usted sería extremadamente adecuada para ese puesto. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el irritante tic-tac del reloj de péndulo y por su propio corazón golpeándole las costillas. Abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo y por fin consiguió palabras. «Su gracia, ciertamente hay. Apenas nos conocemos. A lo sumo, intercambiamos una mirada anoche. La he observado», dijo con franqueza, y de algún modo eso era lo más perturbador. «No solo anoche, hace aproximadamente un año, en el evento de caridad para el hospital de York que usted organizó. Hubo al menos una docena de pequeñas crisis durante el día. Un proveedor que no entregó las flores prometidas, una señora con histeria porque su nombre estaba mal escrito en el programa, un conflicto importante sobre el acomodo de 2 familias rivales. Usted resolvió cada problema con calma eficiente, sin drama innecesario, sin buscar reconocimiento.
Filipa recordaba vagamente aquel día. Había vuelto a casa con un dolor de cabeza atroz. También la vi hace 3 meses en el mercado de Shambles. Continuó metódico, como presentando pruebas. Una niña pequeña, quizá de 4 años, se perdió de su madre y lloraba aterrorizada. Usted se detuvo de inmediato. Se arrodilló en el barro junto a ella, arruinando su vestido sin dudar. Habló con la niña hasta calmarla. Luego la llevó de la mano, personalmente, para buscar a su madre. Le tomó 15 minutos. No mandó a una criada. No delegó. Lo hizo usted. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo demonios había observado esos momentos sin que ella percibiera nada? Y anoche, su voz bajó casi imperceptiblemente. La vi salvar a su padre de humillarse en público frente a media aristocracia de Yorkshire. Lo protegió con discreción perfecta, lealtad absoluta y, crucialmente, sin llamar la atención sobre sí misma, sin buscar gratitud ni aplauso. Se inclinó apenas hacia adelante, ojos grises fijos en los de ella con una intensidad que le cortó la respiración. Esas cualidades, competencia genuina, bondad que no es espectáculo, discreción natural, lealtad familiar incluso cuando cuesta, son exactamente lo que necesito en una duquesa. Más importante aún, son lo que quiero en la madre de mis futuros hijos. Hizo una pausa, dejando que calara. No necesito una belleza ornamental que se desvanezca con la edad. No necesito ambición social que me cause dolores de cabeza políticos. No necesito teatralidad emocional ni a alguien que vea el matrimonio como oportunidad para elevar su posición. Necesito carácter real, sustancia verdadera. Alguien que enseñe a mis hijos, especialmente a mis hijos, la bondad genuina, el deber sin ostentación, la fuerza silenciosa. Filipa luchó por encontrar palabras. Su gracia, ciertamente hay docenas, cientos, de jóvenes damas de excelentes familias que poseen esas mismas cualidades. Damas más jóvenes que yo, más hermosas, con dotes sustanciales y valiosas conexiones políticas. Damas, la interrumpió con algo que sonó peligrosamente a cansancio, que me quieren por el título, por las extensas propiedades, por el poder, que verían nuestro matrimonio como trampolín hacia la dominación social, que traerían agendas propias y familias que esperarían favores constantes. Se puso de pie y cruzó hacia la ventana, mirando el pequeño jardín. Necesito un heredero, señorita Danvers. Este es el hecho central e inescapable. La línea Pembroke debe continuar, pero más importante que simplemente tener hijos, se volvió a mirarla. Necesito que sean criados correctamente, con valores reales, bondad genuina, fuerza de carácter. No con la superficialidad y ambición vacía que dominan nuestra clase. Volvió a sentarse. Vi en usted exactamente las cualidades que deseo transmitir a mis futuros hijos. Por eso esta propuesta. No busco romance. Busco una alianza sólida, basada en el respeto mutuo y un beneficio claro para ambas partes. Sostuvo su mirada. Seré absolutamente claro con lo que ofrezco y lo que espero a cambio. Filipa asintió, incapaz de más. Si acepta mi propuesta, se convertirá en mi duquesa. Administrará mis propiedades. Son numerosas y extensas. Supervisará a equipos considerables de criados. Asistirá a eventos sociales cuando sea apropiado y necesario. Representará el nombre Pembroke con dignidad en público. Hizo una pausa calculada. Y, más crucial aún, me dará un heredero. Posiblemente más de uno, si la salud lo permite. Niños a quienes criará con los valores que he observado en usted. Bondad, discreción, verdadera fortaleza. ¿Y a cambio? Consiguió preguntar Filipa, aunque la voz le salió débil. A cambio, dijo con esa franqueza casi cruel, ofrezco seguridad absoluta e irrevocable. Para usted y para toda su familia. Se inclinó apenas hacia adelante. Su padre me informó de las considerables dificultades financieras que enfrentan. Deudas significativas. Inversiones desastrosas. Acreedores cada vez más impacientes. El calor de la vergüenza subió por el cuello de Filipa. Por supuesto que su padre lo había contado todo. A mi juicio, continuó sin piedad, en 2 meses, quizá 3, esta casa será confiscada. Las propiedades restantes se subastarán. El título de su padre permanecerá.
Los títulos no se quitan por deudas, pero el nombre Danvers quedará arruinado. Su familia será paria social. Cada palabra era un martillazo. Filipa sabía que las cosas estaban mal, pero no que estuvieran tan mal, tan desesperadamente irrecuperables. Como mi duquesa, dijo, ahora con un deje mínimo de amabilidad. Su familia quedará de inmediato bajo mi protección. Toda deuda será saldada el día de la boda. Su padre recibirá un puesto administrando una de mis propiedades menores, con una renta modesta pero suficiente para vivir con comodidad y dignidad. Sus hermanas no se verán manchadas por escándalo. Sus posiciones sociales permanecerán seguras. Dejó que eso asentara antes de seguir. Y en lo personal, usted ocupará una de las posiciones más altas de la sociedad. Riqueza considerable. 3 residencias. La principal aquí en Yorkshire, una amplia casa urbana en Londres y una propiedad menor en Bath para la temporada de aguas. Presupuesto sin límite para obras de caridad que desee apoyar. Libertad para cultivar intereses intelectuales. Acceso a una de las mejores bibliotecas privadas de Inglaterra. Autoridad considerable dentro de su esfera doméstica. Parecía demasiado. Tenía que haber algo más. Pero no su corazón. Se oyó decir Filipa, antes de poder detenerse. No su afecto personal. Algo cruzó los ojos de él, tan rápido que casi se le escapó. La máscara perfecta volvió a su sitio. No soy hombre dado a grandes demostraciones románticas, señorita Danvers, dijo con honestidad de una claridad casi cruel. Me enseñaron desde muy joven que el exceso de emoción es debilidad, que la vulnerabilidad es riesgo, y mi experiencia me ha enseñado a mantener una distancia emocional apropiada. Le sostuvo la mirada. Lo que ofrezco es respeto genuino, una alianza honesta, trato siempre justo. Pero no puedo prometer sentimientos románticos que no tengo, y probablemente nunca tendré. Si eso le resulta inaceptable, lo comprenderé y nos separaremos ahora sin rencores. Filipa absorbió todo lentamente. Él estaba siendo brutalmente honesto. Sin promesas vacías, sin ilusiones, solo una transacción clara. Un matrimonio sin amor, por seguridad, por deber, por la salvación de su familia. Necesito tiempo, dijo, sorprendida de la firmeza que logró, para considerar su propuesta adecuadamente. Tiene hasta mañana a la misma hora, respondió de inmediato, poniéndose ya de pie. Volveré a las 3. Si acepta, mi abogado vendrá al día siguiente para formalizar el acuerdo con su padre. La boda sería en 10 días. 10 días. No meses de noviazgo respetable. No tiempo para conocerle de verdad. Solo 10 días antes de convertirse en duquesa de Ravenswood y quedar ligada para siempre a este hombre frío. Caminó hacia la puerta con esos pasos medidos. Luego se detuvo, dándose la vuelta por última vez. Y por primera vez desde que entrara, hubo en su expresión algo parecido a una gentileza auténtica, mínima, pero presente. Señorita Danvers, dijo con calma, sé que esta no es la proposición con la que sueñan las jóvenes desde niñas. No hay declaraciones románticas, no hay promesas de devoción eterna, no hay pretensión de sentimientos que honestamente no existen entre nosotros. Le sostuvo la mirada con aquella intensidad desconcertante. Pero ofrezco honestidad completa, respeto genuino, seguridad absoluta, y la oportunidad de ser madre, eventualmente, de niños que serán criados con sus valores, no con falsedad social. Algunas mujeres considerarían eso más valioso que palabras románticas que raramente sobreviven los primeros años de matrimonio. Y se marchó, dejando a Filipa sola con el tic-tac del reloj y el peso de una decisión que cambiaría su vida por completo. Esa noche fue la más larga de su vida. Permaneció despierta hasta el amanecer, en su camita de infancia, mirando cómo las sombras se movían por el techo agrietado, intentando ordenar sus pensamientos. La propuesta del duque era todo, la salvación de su familia, una posición que jamás había soñado, seguridad financiera, propósito real. La posibilidad de ser madre algún día, pero también era prisión. Un matrimonio por completo sin amor, con un hombre que admitía ser incapaz de afecto genuino, que la veía como candidata idónea para un puesto, no como mujer, que quería una socia eficiente, no una compañera verdadera.
Ni siquiera fingió, susurró una voz pequeña. Al menos hay honestidad en eso. No mintió. No prometió lo que no cumplirá. ¿Podría hacerlo? Pasar el resto de su vida, 50 o 60 años, quizá, con un extraño frío. Compartir su cama cuando fuese necesario para producir herederos, sabiendo que para él no sería deseo sino deber. ¿Y cuál era la alternativa? ¿Ver a su familia hundirse en la ruina? ¿Ver a sus hermanas, inocentes, ajenas a las decisiones desastrosas de su padre, manchadas por el escándalo? ¿Ver a su padre quizá en prisión por deudas? Ya había sacrificado 7 años, su herencia, sus posibilidades de un matrimonio normal, su juventud. ¿Qué era un sacrificio más? El último y mayor. Cuando el sol por fin salió, tiñendo el cielo de rosa y oro, Filipa ya conocía su respuesta. No porque quisiera, no porque lo soñara, sino porque nunca hubo una elección real. Nunca. A las 3 en punto del día siguiente, el duque regresó. Filipa lo recibió en el mismo salón, vestida con su mejor vestido. Aquel azul pálido que ya se descoloría en las costuras, pero seguía siendo lo más presentable que poseía. Mantuvo las manos entrelazadas en el regazo para ocultar el temblor. «Señorita Danvers», dijo al entrar, estudiando su rostro con aquella intensidad perturbadora. «Ha llegado a una decisión, no era una pregunta. Simplemente lo sabía». «Acepto su propuesta, su gracia», dijo Filipa, obligando a su voz a mantenerse firme, con la condición explícita de que todos los términos mencionados ayer se cumplan por completo y se documenten legalmente. Mi familia protegida, deudas saldadas, posiciones garantizadas por escrito. Lo estarán, dijo con certeza absoluta. No prometo, ni haré lo posible. Solo lo estarán, como un hecho ya consumado. Mi palabra, cuando se da, es inquebrantable. Considérelo hecho. Sacó del bolsillo interior una pequeña caja de terciopelo verde oscuro. Cuando la abrió, Filipa tuvo que contener un suspiro. Dentro reposaba un anillo evidentemente antiguo. Oro amarillo trabajado con un patrón delicado de hojas y vides, sin duda hecho a mano siglos atrás por un maestro artesano. Y en el centro, 3 rubíes, profundos, oscuros como sangre arterial, rodeados de pequeños diamantes que atrapaban la luz de la tarde y la rompían en 1000 destellos. «Perteneció a mi madre», dijo, y por primera vez su voz cargó algo más que eficiencia fría, algo que podría ser emoción. «Caroline Pembroke, que murió cuando yo tenía 9 años, es de las pocas cosas que conservé de ella». Tomó la mano izquierda de Filipa. Su toque, sorprendentemente gentil para unas manos tan grandes y fuertes, y deslizó el anillo en su dedo anular con cuidado. Encajó a la perfección, como si hubiese sido hecho para ella, no para otra mujer décadas atrás. El peso era sustancial, imposible de ignorar, real de una manera que volvía todo súbito e irrevocable. «Nos casaremos dentro de 10 días», dijo, aún sosteniéndole la mano. «En la iglesia de St. Mary, Castlegate, ceremonia pequeña y privada. Solo familia inmediata y los testigos legales. Nada ostentoso ni necesariamente público. Partiremos a Ravenswood Manor inmediatamente después». «¿Tan rápido?», murmuró Filipa, mirando el anillo que ahora la marcaba como prometida, como propiedad suya en todos los sentidos legales. «No veo razón lógica para una demora prolongada», dijo con pragmatismo, «a menos que usted necesite más tiempo para preparativos». «No», respondió ella, más rápido de lo que pretendía. Más tiempo solo prolongaría la agonía de la anticipación. 10 días es adecuado. Excelente. Por primera vez la llamó por su nombre. «Desde este momento exacto, está formal y oficialmente bajo mi protección, Filipa. Mi abogado visitará a su padre esta misma tarde para iniciar la liquidación total de las deudas. Cualquier acreedor que se acerque a su familia a partir de ahora tratará directamente conmigo». Sonó extrañamente íntimo en su voz profunda, incómodamente personal. «Gracias», consiguió decir ella, con un nudo en la garganta. «No me lo agradezca». Su tono se volvió casi severo. «Esto es una transacción justa y equilibrada, no caridad.
Yo recibo algo de valor considerable, una duquesa competente y futura madre adecuada para mis herederos, y pago el precio apropiado por ello. Nada más, un recordatorio claro y deliberado, no romantizar, no esperar más de lo pactado, no engañarse con fantasías. Entiendo, dijo Filipa, bajando la mirada al anillo. Perfectamente. Nos veremos en la iglesia dentro de 10 días, futura duquesa de Ravenswood. Hizo una reverencia formal, la primera vez que le mostró deferencia como a su futura esposa, y se marchó. Filipa permaneció sentada mucho tiempo después de su partida, girando el anillo, sintiendo el peso de los rubíes. En 10 días sería su esposa, duquesa de Ravenswood, unida para siempre a un hombre que admitía abiertamente no poder amarla. Pero su familia estaría a salvo. Y a veces, a menudo, la salvación tenía un precio alto. Solo esperaba que no fuera demasiado para soportar. Los 10 días pasaron en un torbellino de preparativos. Modistas llamadas a toda prisa, abogados con pilas de documentos, deudas liquidadas con una velocidad que dejó atónitos a los acreedores. Su padre firmaba papeles con manos que temblaban de puro alivio. Y casi antes de poder procesarlo, llegó el día de la boda. La ceremonia en St. Mary fue exactamente como Lucian prometió, pequeña, eficiente, completamente desprovista de sentimentalismo. El reverendo ofició con dignidad profesional. Las hermanas de Filipa lloraron lágrimas, mitad de felicidad por ella, mitad de alivio por el escándalo evitado. Su padre parecía 10 años más joven sin el peso de las deudas. Y Lucian estuvo a su lado en el altar con la misma expresión perfectamente controlada que había mostrado desde la propuesta. Repitió los votos con voz clara, firme, sin vacilar, como si cerrara un contrato favorable, no como si uniera su vida a otra. Cuando llegó el momento de besar a la novia, se inclinó con cuidado y posó sus labios sobre los de ella exactamente 3 segundos. El contacto fue suave, formal, completamente casto, respetuoso, pero sin calor. Podría haber sido un apretón de manos, y entonces terminó. Philippa Danvers dejaba de existir oficialmente. En su lugar, Philippa Pembroke, duquesa de Ravenswood. El almuerzo fue breve. Mesa privada con la familia inmediata, conversaciones corteses, sonrisas formales. Y entonces Lucian miró su reloj de bolsillo y dijo con su eficacia habitual: «Debemos partir. El viaje a Ravenswood ocupa el día entero y prefiero llegar antes del anochecer». Despedidas rápidas, sus hermanas abrazándola demasiado fuerte, susurrando deseos de felicidad. Su padre con ojos húmedos, agradeciendo a Lucian con esa gratitud excesiva y ligeramente humillante de quien ha sido rescatado por completo. Y entonces Filipa estaba en el carruaje ducal, sentada junto a su marido. Marido, la palabra aún le parecía irreal. Comenzando el viaje a su nueva vida. El trayecto duró horas. El carruaje era lujoso. Tapicería de terciopelo, muelles que absorbían los baches, calientapiés que mantenían a raya el frío de octubre. Todo lo que el dinero podía comprar, pero el lujo físico no hacía menos pesado el silencio. Lucian había abierto una carpeta de cuero y pasó la mayor parte del camino revisando documentos, haciendo anotaciones con una pluma que raspaba el papel con un sonido irritante. Ocasionalmente compartía información, siempre práctica, nunca personal. Ravenswood tiene aproximadamente 15.000 acres, 12 granjas arrendadas. La casa principal incluye jardines formales extensos y un lago considerable. Más raspado de pluma. La casa tiene 70 criados residentes. El mayordomo es Harrington. Lleva 40 años con la familia. El ama de llaves es la señora Fairfax. Asuntos domésticos, con ella. Información útil. Cero conexión humana. Cuando por fin avistaron Ravenswood al atardecer, a Filipa se le olvidó respirar. La propiedad era magnífica. Piedra gris oscura que atrapaba la luz dorada del sol poniente. Torre medieval en el ala norte. Antigua, imponente, testigo de siglos. Alas principales extendidas en simetría perfecta. Jardines formales que parecían pintura. Un lago plateado a lo lejos. Era tan hermoso que dolía. Y sería su casa, su prisión, por los próximos 50 o 60 años.
El carruaje se detuvo en el patio donde parecía que todos los criados se habían alineado. 70 rostros observando a la nueva duquesa con curiosidad inevitable y un leve juicio. Lucian descendió primero y ofreció su mano mecánicamente. El contacto duró lo justo para ayudarla a bajar. Luego se apartó, poniendo distancia. «Harrington», dijo al hombre de cabello plateado al frente de la fila. «Mi esposa, la duquesa de Ravenswood». «Su gracia». Harrington hizo una reverencia profunda. «Bienvenida a Ravenswood. Es un honor servirla». Las palabras eran perfectamente correctas. El tono, perfectamente educado. Pero Philippa lo vio en sus ojos. Evaluación rápida, medición silenciosa, y algo peligrosamente parecido a la decepción. Siguieron las presentaciones, nombre tras nombre, cada criado inclinándose, murmurando saludos, y en los ojos de cada uno, evaluación, comparación, con alguien, con algo. ¿Con quién me comparan?, quiso gritar Philippa. ¿Quién era ella? ¿Quién es esa persona a la que todos parecen recordar con tanta reverencia? Pero ya sabía la respuesta. Lady Helena, la duquesa anterior, la esposa perfecta y muerta. Cuando terminaron, Lucian se volvió hacia ella con su eficacia característica. ¿Desea ver sus aposentos antes de la cena? No, nuestros aposentos. Sus aposentos, separados, distintos. Por favor, respondió, firme. Ofreció su brazo, gesto formal, educado, vacío de afecto, y la guió al interior. El gran vestíbulo era tan impresionante como el exterior. Suelo ajedrezado de mármol blanco y negro, escalera monumental de caoba oscura, techos absurdamente altos. Y en las paredes, docenas de retratos de Pembroke muertos hacía mucho, todos con los mismos ojos grises de Lucian. El ala este contiene los aposentos privados de la familia, explicó mientras subían. El ala oeste, habitaciones de invitados. El ala norte alberga la torre y los salones de estado. El ala sur, las cocinas principales. Más información. Nunca un comentario personal. Nunca este era mi lugar favorito de niño. O este cuadro es especial porque... Solo hechos, estructuras, planos. Se detuvieron ante un par de puertas dobles de caoba tallada. «Sus aposentos», dijo, empujándolas. La suite era excesiva, no había otra palabra. Salita privada en verde salvia y crema. Mobiliario delicado, chimenea ya encendida, ventanas con una vista magnífica. Y más allá, el dormitorio, con una cama con dosel tan grande que podrían dormir 5 personas. Entonces ella vio una puerta lateral, entreabierta. «Mis aposentos están al otro lado», dijo él, siguiendo su mirada, con voz absolutamente neutra. «Como es tradicional, las suites están conectadas. Pero», hizo una pausa significativa, «la puerta tiene cerradura por ambos lados. Su privacidad será respetada salvo cuando haya una necesidad específica. Necesidad específica. Producción de herederos. Cumplimiento del deber conyugal. Nada más». Él lo dijo como garantía de respeto. Philippa lo oyó como, «No se preocupe. Solo la tocaré cuando sea absolutamente necesario, y será rápido y eficiente, como todo lo demás». «Entiendo», consiguió decir. «Gracias por su consideración. La cena se servirá a las 8», añadió moviéndose ya hacia la puerta. «La señora Fairfax ha asignado a Collins como su doncella personal. La ayudará a prepararse. Si necesita algo, haga sonar el timbre». Se detuvo en el umbral, volvió el rostro un instante. «Bienvenida a Ravenswood, duquesa», y se fue, dejándola sola en unos aposentos magníficos que parecían más mausoleo que hogar. La cena fue una lección de lo que sería su vida. Un lacayo la condujo por pasillos interminables hasta un comedor. No el gran salón formal, ese podía albergar a 50 comensales. Incluso esta sala menor era intimidante. Mesa de caoba pulida que brillaba a la luz de las velas. Tapices antiguos en las paredes. Y cubiertos para 2. Uno en cada extremo de la mesa. Aproximadamente 5 metros entre ambos. Era absurdo. ¿Cómo se suponía que hablarían sin gritar a través de esa distancia? Lucian ya estaba allí, de pie junto a la chimenea con una copa de coñac.
Giró cuando ella entró, sus ojos recorriendo brevemente el vestido. Puntual. Fue todo lo que dijo. No está usted bien, ni el verde le favorece. Solo una observación neutra de que había llegado a la hora. La ayudó a sentarse en un extremo y fue a su lugar en el otro. La distancia parecía kilómetros. El primer plato llegó en silencio ritual. Crema de espárragos. Probablemente deliciosa. Filipa apenas sentía el sabor sobre el amargor en la garganta. El silencio se extendió entre ellos como cosa pesada. Solo el leve tintinear de la plata contra la porcelana, el susurro del vino al servirse, el crepitar del fuego, y los pensamientos de Filipa gritando, intentó, de veras lo intentó. La propiedad es extraordinaria, más hermosa de lo que imaginé. Es adecuada para sus funciones. No levantó los ojos del plato. Pausa larga. Sonido de cuchara. El fuego. Los jardines deben ser espectaculares en primavera. Son funcionales. Funcionales. Como si describiera herramientas, no algo vivo y bello. ¿Divide su tiempo entre aquí y Londres? Paso la mayor parte del año en Ravenswood cuando los deberes parlamentarios lo permiten. Seguía cortando la carne con precisión quirúrgica, como si la comida fuera lo único digno de su atención. Después de eso, Filipa dejó de intentar. ¿Para qué? Era como gritarle a una pared de piedra esperando respuesta. Plato tras plato fue y vino. Salmón con limón. Roast beef perfecto. Verduras del huerto. Un postre elaborado que sin duda había llevado horas. Todo sabía a ceniza en la boca de Filipa. Durante toda la interminable comida, Lucian se mantuvo educado, pero distante. Cuando un lacayo ofreció más vino, indicó también la copa de ella. Pequeña cortesía mecánica. Cuando retiraban cada plato, esperaba a que retirasen también el de ella. Buenas maneras automáticas. Pero no hubo conversación real, ningún interés por quién era ella. Ningún intento de conocerla más allá de las cualidades que ya había observado y catalogado. Ningún reconocimiento de que era un ser humano con pensamientos y sentimientos, y no una pieza de mobiliario funcional comprada con un propósito. Cuando por fin terminó, Lucian dejó la servilleta, apuró el vino y se puso de pie con su eficacia habitual. «Tengo documentos que revisar en el despacho», dijo con voz cortés pero terminante. «Buenas noches, Filipa. Descanse bien. Pasaré a sus aposentos más tarde, cuando sea apropiado». No dijo qué significaba apropiado. No hacía falta, ambos lo sabían, y se marchó, dejándola sola en un extremo de aquella mesa absurdamente larga, con media docena de lacayos silenciosos de testigos. Filipa permaneció sentada unos segundos, negándose a apresurarse, negándose a parecer afectada aunque su cuerpo quisiera huir. Luego se levantó con toda la dignidad que reunió y regresó a sus aposentos. Collins la esperaba y la ayudó a desvestirse y prepararse para la noche. La joven doncella era eficiente pero reservada, respondiendo con frases cortas cuando Filipa trataba de conversar. Cuando al fin quedó sola, vestida solo con una camisa de dormir de lino fino, Filipa se sentó en el borde de aquella cama enorme y sintió el peso de su nueva realidad caerle encima. Él vendría, en breve, se abriría la puerta y él entraría. Y ella tendría que cumplir su parte del acuerdo, permitir que la tocara lo necesario para producir los herederos que necesitaba. El estómago se le revolvió violentamente. Las manos le temblaban. No temía el acto físico en sí. Su madre, antes de morir años atrás, se lo había explicado con frialdad clínica. Sus hermanas casadas habían insinuado algo más. Comprendía mecánicamente lo que sucedería. Lo que la aterrorizaba era la frialdad de todo. La certeza de que para él sería puramente transaccional, deber conyugal, necesidad biológica. Tarea a completar con la misma eficiencia de todo lo demás. No sería deseada, sería usada. Y hay una diferencia devastadora entre ambas cosas. Los golpes en la puerta llegaron aproximadamente 1 hora después. 3 toques firmes pero no agresivos. «Adelante», consiguió decir, aunque la voz le tembló. La puerta se abrió y entró Lucian. Se había cambiado, ahora con bata oscura. El cabello, ligeramente despeinado, la primera vez que lo veía menos que perfectamente arreglado. Cerró la puerta con cuidado y se quedó allí un instante. «El matrimonio debe consumarse»,
dijo directamente, sin descortesía. Por razones legales, es lo esperado. Filipa asintió, incapaz de articular. Seré cuidadoso, añadió con algo en el tono que no era exactamente ternura, pero sí consideración. Solo dígame si necesita que me detenga. Y entonces ocurrió. Breve. Clínico, sin palabras innecesarias. Después, hubo un momento, solo uno, en que Lucian vaciló, la mano suspendida como si quisiera ofrecer consuelo. ¿Está bien? Pero las palabras salieron demasiado formales, demasiado distantes, como quien pregunta si uno ha soportado un procedimiento médico desagradable pero necesario. Estoy bien, respondió Filipa con rapidez, girando el rostro, subiendo las mantas. Por favor, puede irse. No quería su consuelo clínico. No quería aquel gesto mecánico que solo lo haría más doloroso. Significaría que él sabía que había sido difícil para ella, pero eligió hacerlo así de frío, igualmente. Lucian se quedó inmóvil un segundo, luego se apartó. Descanse. Buenas noches. La puerta se cerró con suavidad, y Filipa se quedó sola en la vasta oscuridad, tratando de procesar lo ocurrido. Él había sido respetuoso, cuidadoso, incluso técnicamente correcto en cada aspecto, pero también vacío. Como si hubiese sido una tarea en una lista, ítem marcado, deber cumplido. No hubo conexión, no hubo calor. Ninguno de esos momentos que, ingenuamente, había imaginado que una pareja podría compartir. Solo transacción, necesidad biológica atendida. ¿Y lo peor? Lo peor era que ahora lo sabía. Sabía exactamente cómo sería su vida. No solo esa noche, sino todas aquellas en que él decidiera que era el momento de intentar producir el heredero. Él golpearía la puerta. Entraría. Cumpliría su deber con la misma eficiencia cortés. Y se iría. Y ella lo permitiría. Porque para eso la había elegido. No para ser amada. Para ser útil. Filipa abrazó la almohada contra el pecho, sintiendo un vacío que no sabía que podía sentir. Era esposa, legalmente, irrevocablemente, pero se sentía como nada, como ausencia donde debería haber persona. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas, para que nadie oyera. Resbalaron por sus mejillas, empapando la almohada. No fueron sollozos dramáticos, solo la tristeza honda de quien acaba de comprender el precio real de su elección. Había salvado a su familia, ganado posición, seguridad, pero había perdido algo que no sabía que tenía para perder, la posibilidad, aunque pequeña, de ser vista, de ser deseada, de importar por algo más que su función. Y mientras la noche se extendía infinita, Filipa se permitió sentir el peso total de su soledad. Estaba casada, y nunca había estado tan sola. Los días siguientes establecieron un patrón que Filipa comprendió pronto que sería permanente. Lucian se levantaba antes del amanecer. Ella lo oía a través de la puerta conectada. Pasos firmes, agua corriendo, puertas que se abrían y cerraban con precisión. Luego, silencio. Bajaba a tomar café solo. Su gracia tiene la costumbre establecida de desayunar a solas mientras revisa la correspondencia de la mañana, explicó Harrington cuando Filipa preguntó con cortesía el segundo día. Prefiere no ser molestado durante ese periodo. Traducido, no quiere su compañía ni para el café. Usted sirve para herederos, no para conversación matutina. Luego cabalgaba, cada mañana, sin excepción, si el tiempo lo permitía. Salía por horas, recorría las tierras, visitaba arrendatarios, inspeccionaba trabajos. Siempre solo. Nunca la invitaba. Nunca sugería que ella podía acompañarlo, ver las tierras que ahora eran teóricamente suyas también. Regresaba para almorzar, que también tomaba solo en su despacho, mientras trabajaba. Las tardes se dedicaban a asuntos de la propiedad, reuniones con el capataz, revisión minuciosa de libros de cuentas, correspondencia interminable con abogados y banqueros en Londres. Cosas cruciales que aparentemente no involucraban a su esposa de ninguna manera. Filipa solo lo veía en la cena. Esas comidas dolorosamente silenciosas en extremos opuestos de la mesa,
donde quizá intercambiaban 10 frases educadas y completamente vacías, siempre formales, siempre inocuas, siempre dejándola más sola que si estuviera literalmente sola. Luego él se retiraba a su despacho o a la biblioteca, y Filipa no lo veía hasta la siguiente cena. Salvo, claro, esas noches ocasionales en que él golpeaba la puerta conectada y entraba a cumplir con su deber con la misma eficiencia clínica. Una semana pasó así, luego 2. Un patrón tan rígido que Filipa podía predecir cada movimiento de cada día con perturbadora precisión. Filipa trataba de mantenerse ocupada. La señora Fairfax era paciente, aunque levemente condescendiente, al enseñarle la administración de la casa. Y había mucho que aprender. Ravenswood funcionaba como una pequeña ciudad autosuficiente. Horarios complejos para 70 criados, varios proveedores que coordinar, libros de cuentas domésticos que mantener con precisión, menús semanales que planear, ropa de cama para inventariar, plata que supervisar, 1000 detalles diminutos que mantenían una propiedad así en marcha. La señora Fairfax lo explicaba todo con paciencia profesional, pero había algo en su tono, algo que Filipa no identificó del todo al principio, una cualidad en sus palabras, en la forma en que pausaba, en los suspiros que se escapaban a veces. Al cuarto día, mientras revisaban los libros de la cocina en la salita de la señora Fairfax, por fin comenzó a entender. La difunta duquesa prefería tener los menús de toda la semana planificados con antelación, dijo señalando entradas meticulosas en el libro. Su voz tenía algo peligrosamente cercano a la añoranza. Lady Helena tenía gustos muy específicos y refinados. Prefería el pescado preparado de forma simple antes que las carnes rojas pesadas. Verduras siempre frescas del jardín, nunca de invernadero. Decía que la comida debía ser elegante, no ostentosa. La difunta duquesa, siempre ella, siempre Lady Helena. Ya veo, dijo Filipa con cuidado, tomando notas. Sin duda intentaré mantener esos estándares. Su gracia es muy amable. La señora Fairfax pasó la página y volvió a suspirar. Y, por supuesto, las flores. Lady Helena estaba absolutamente enamorada de los arreglos florales. Insistía en cambiarlos a diario en todos los salones principales. Siempre flores de temporada, nunca forzadas. Tenía un ojo extraordinario, de verdad extraordinario, para las combinaciones de color. Los invitados siempre comentaban que Ravenswood parecía absolutamente vivo cuando ella estaba aquí. Otra vez Helena, el fantasma perfecto que aún gobernaba cada rincón. Y esa frase final, cuando ella estaba aquí, como si la casa hubiese muerto con ella. La anterior duquesa recibía con frecuencia notable. Prosiguió, perdida en recuerdos. Fines de semana de casa en otoño, fiestas de jardín en verano, cenas para toda la nobleza local. La casa estaba siempre, llena de risas, música, vida. Lady Helena tenía un don natural para hacer sentir bienvenidos a todos. Era como si iluminara cada estancia. La comparación era clara, aunque no se dijera. Lady Helena llenaba esta casa de alegría. Usted la está volviendo un sepulcro. Filipa mantuvo la sonrisa educada y siguió tomando notas. Pero algo dentro empezó a doler. En los días siguientes, las comparaciones continuaron, constantes, implacables. Lady Helena siempre elegía este patrón de porcelana para cenas formales. Decía que el dorado complementaba las flores de otoño. La difunta duquesa prefería las cortinas del salón de música abiertas de día. Le encantaba la luz de la tarde. Lady Helena tenía una forma particular de disponer las rosas del jardín sur, casi artística. Quizás su gracia quiera aprender. Cada comentario, pequeño. Puntos, devastadores. Nunca serás ella. Nunca serás suficiente. La mañana del octavo día, Filipa oyó a las doncellas hablar. Pasaba junto a la despensa cuando voces bajas le llegaron. 2 jóvenes criadas, sin darse cuenta de que alguien estaba cerca. Nunca será como Lady Helena, decía una con absoluta certeza. ¿Recuerdas cómo era? Siempre riendo, tan airosa. Todo el mundo la adoraba. Y tan guapa, suspiró la otra. Ese cabello dorado como oro.
esos ojos azules como el cielo de verano, y siempre vestida magníficamente. ¿Recuerdas aquel vestido verde esmeralda en el baile de verano? Parecía un hada. Y tan amable con todos nosotras, añadió la primera. Siempre se acordaba de nuestros nombres, preguntaba por nuestras familias, te hacía sentir especial. Pausa. Y luego, en susurro conspiratorio, pobre su gracia, el duque. Casarse con... bueno, es tan distinta, ¿no? Completamente distinta. Esta es tan callada, sencilla, sin brillo. La casa entera ha perdido su luz. Parece un sepulcro ahora. Filipa se quedó inmóvil en el pasillo. Cada palabra un cuchillo. Las criadas se alejaron, sus voces desvaneciéndose. La señora Fairfax apareció por una puerta lateral. La vio allí parada y enrojeció. Claramente había oído al menos parte. Quizá... continuemos el inventario más tarde. Su gracia, dijo con evidente incomodidad. Sí, consiguió Filipa. Estoy cansada. Regresó a sus aposentos, cerró la puerta y por primera vez se permitió procesar por completo esas palabras. Callada, sencilla, sin brillo, miró su reflejo, vestido gris, pelo en moño simple, nada especial, nada memorable, nada como los vestidos magníficos y el cabello dorado de Lady Helena, y por fin entendió su posición real. No era la nueva duquesa, era la sustituta insuficiente. La versión inferior, obligada a servir porque la original, la perfecta y adorada Lady Helena, estaba muerta. Y todos lo sabían, incluido, especialmente, su marido. Un jueves de la segunda semana, todo quedó aún más claro. Filipa estaba en su salita cuando lo vio por la ventana, Lucian montando su semental negro, saliendo del patio. En las manos, rosas blancas, una docena recién cortadas del jardín. Partió hacia el norte, desapareciendo en la curva del camino. Todos los jueves, puntualmente, dijo una voz a su espalda. Filipa se volvió. Collins había entrado en silencio para arreglar la estancia. Perdone, su gracia. Hablé sin pensar. No, dijo Filipa con rapidez. ¿Qué quiere decir? Collins vaciló, dividida entre la discreción y el hecho de haber hablado ya. Su gracia visita la tumba de Lady Helena todos los jueves. Desde que murió. Nunca falta. Siempre lleva rosas blancas. Eran sus favoritas. Se queda mucho rato. ¿Cuánto rato? Al menos una hora, su gracia. A veces más. Una hora. Pasaba una hora en la tumba de su esposa muerta. Cada semana, durante 2 años y medio. Eso no era cumplimiento de un deber. Era devoción. Gracias, Collins, dijo Filipa, con un nudo en la garganta. Volvió a la ventana y esperó. Observó. Pasó una hora, luego 1:30. El sol bajaba cuando por fin vio la figura solitaria regresar por el camino. Incluso a distancia, había algo en su postura. Hombros ligeramente caídos, cabeza baja, como si cargara un peso invisible. Esa noche en la cena, Filipa reunió valor. Espero que su día haya sido productivo, dijo, a través de los 5 metros de mesa. Lucian alzó brevemente la mirada. Ha sido adecuado. Salió a cabalgar mucho tiempo hoy. Algo cruzó su rostro. Tensión. La guardia en alto. Tuve asuntos en la propiedad. Claro. Calló y, con suavidad, insistió. Collins mencionó que usted visita la capilla los jueves. Debe ser importante para usted. La mandíbula de él se tensó. Dejó el tenedor con cuidado deliberado. Prefiero no discutir mis movimientos personales durante las comidas, dijo, con voz controlada, fría. No era grosero, exactamente. Solo... final. Una puerta cerrándose. Discúlpeme, dijo Filipa en voz baja. No quise entrometerme. No se entrometió. Solo hay asuntos que prefiero mantener en privado. Y volvió a comer, poniendo fin a la conversación. Filipa entendió perfectamente. Había lugares de su corazón que seguían cerrados, sagrados, reservados a la memoria de Lady Helena. Ella, la esposa viva, no tenía permiso para entrar. Al final de la segunda semana, Lucian anunció durante la cena:
Recibiremos invitados el sábado por la noche. Lord y Lady Ashby, Sir Richard y Lady Pembroke, y los Thornton. Cena formal seguida de música en el salón de baile. Es un evento anual que Lady Helena siempre organizaba. La señora Fairfax tiene los detalles. Era la frase más larga que le dirigía en días. Y, claro, un evento que organizaba Lady Helena. Todo volvía a ella. Entiendo, dijo Philippa. Haré lo posible. Algo cruzó el rostro de él. Tal vez duda. Asintió. La señora Fairfax le ayudará con los preparativos. Los 2 días siguientes fueron un torbellino. Philippa trabajó con la señora Fairfax en cada detalle. Menú, arreglos florales, lista de vinos, orden de asientos. Y en cada decisión, la sombra. Lady Helena servía este vino. La difunta duquesa prefería velas blancas, no amarillas. Lady Helena disponía los asientos para maximizar la conversación grata. Philippa lo intentó. De veras intentó seguir cada patrón establecido. Pero era imposible no sentir que apenas imitaba mal a alguien infinitamente superior. La noche del evento, Collins la ayudó a vestirse. Su mejor vestido, seda azul oscuro, elegante pero nada audaz. Hizo lo posible con su pelo. Era adecuado. Pero en el espejo, la verdad, una copia desvaída de una pintura. Funcional, sin brillo, sin esa luz que todos describían al hablar de Lady Helena. Los invitados llegaron puntuales. Philippa los recibió en la entrada con Lucian a su lado. Primera vez juntos en días. Él le ofreció el brazo mecánicamente, guiándolos al salón. La cena comenzó con corrección. Conversaciones sobre el clima, política, chismorreo local. Philippa daba lo mejor de sí como anfitriona. Fue durante el tercer plato cuando empezó. «Este vino es excepcional», comentó Lord Ashby, el mismo de siempre en Ravenswood. Lady Helena tenía un gusto impecable. «Oh, sí», coincidió Lady Ashby, mirando a Philippa con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Lady Helena elegía todo con tanta perfección. Reconforta ver que ciertas tradiciones continúan. Los arreglos florales están preciosos, añadió Lady Pembroke, con una pausa antes de preciosos. Diferentes del estilo de Lady Helena, claro. Ella tenía un toque artístico especial, pero estos son agradables, no magníficos, no extraordinarios, solo agradables. La difunta duquesa hacía que estas cenas parecieran tan fáciles. Suspiró Lady Thornton. Como si fuera lo más natural reunir a 40 personas y que todos se sintieran a gusto. Tenía un don. El rubor quemó las mejillas de Philippa. La comparación era clara. Te esfuerzas demasiado y aún así no llegas. Y siguió. Plato tras plato, un nuevo comentario. Recuerdo las cenas de verano de Lady Helena, el jardín con farolillos, música en vivo. Era mágico. La difunta duquesa tocaba el piano de maravilla. Estudió en el continente. ¿Sabe? ¿Toca usted, duquesa? Un poco, admitió Philippa. Qué encantador, dijo Lady Pembroke con la misma sonrisa. Estoy segura de que con práctica y la guía adecuada. La frase quedó en el aire, implicando lo obvio. No tiene talento natural como ella. Durante todo, esas comparaciones, una tras otra, Lucian guardó silencio. Comía metódicamente. Respondía si le hablaban a él. Pero nunca, ni una sola vez, intervino. Nunca redirigió la charla. Nunca dijo, mi esposa tiene sus propios talentos, o prefiero no comparar. Simplemente, dejó que continuara. Como si fuera normal pasar una cena recordándole a su esposa lo insuficiente que era. Claro, dijo Lady Ashby durante el postre, bajando la voz en falsa confidencia. Lady Helena era excepcional en absolutamente todo. Imposible de igualar, de verdad. Única. Cualquier mujer en su lugar tendría un reto considerable. Miró directamente a Philippa, con pena en los ojos, pena mezclada con superioridad. Pero estoy segura de que hará lo mejor que pueda, querida. Con tiempo y la orientación adecuada. Algo se quebró dentro de Philippa, no de forma dramática, solo una pequeña grieta en la presa que había construido. Dejó la servilleta en la mesa con manos apenas temblorosas.
Discúlpenme, dijo, sorprendentemente firme. No me encuentro bien. Por favor, continúen sin mí. Se levantó antes de que alguien pudiera protestar, antes de que Lucian hiciera más que incorporarse, antes de que las lágrimas, a punto de aflorar, lo hicieran. Filipa, empezó él. Quédense, dijo sin mirar atrás. Por favor, no arruinen la velada por mi causa. Salió. Pasillo, escalera, aposentos. Cerró con llave, y entonces, por fin, se permitió romperse. No hubo sollozos dramáticos. Lágrimas silenciosas que resbalaron por sus mejillas mientras se sentaba al borde de la cama, manos apretadas en el regazo, respiración corta. Imposible de igualar. Hará lo mejor que pueda. Con orientación. Como si fuera una niña intentando ponerse zapatos de adulto. Como si jamás fuera suficiente por más que se esforzara. ¿Y Lucian? Se había sentado allí y lo permitió. Tal vez porque estaba de acuerdo. Tal vez también pensaba que ella era una sustituta insuficiente. Una mala imitación de la mujer a la que amó de verdad, a la que aún amaba. Si aquellas visitas semanales a la tumba significaban algo. Filipa se tumbó vestida y dejó que las lágrimas corrieran. Que su derrumbe siguiera siendo privado. Que nadie supiera cuánto dolía. Porque si algo había aprendido en esas semanas en Ravenswood, era esto. Allí estaba completamente, devastadoramente sola. 3 días después de esa desastrosa cena, Filipa estaba en su salita intentando leer cuando oyó el inconfundible rodar de ruedas sobre grava en el patio. No esperaban visitas, al menos no de las que ella supiera. Fue a la ventana y miró hacia abajo. El carruaje era elegante, negro y reluciente con detalles dorados, no tan grandioso como el de Lucian, pero claramente perteneciente a alguien de posición. Y entonces la pasajera descendió. Incluso a distancia, la mujer era deslumbrante. Cabello negro como ébano en rizos elaborados bajo un sombrero rojo sangre. Figura espectacular ceñida por un vestido del mismo tono vibrante. Todo en ella gritaba confianza, poder, sensualidad. Filipa miró su propio vestido de muselina marrón desvaída. Tocó su moño simple. Y por enésima vez se sintió completamente insuficiente. Golpes urgentes en la puerta. Collins entró rápida. Su gracia, ha llegado una visitante. Lady Serena Ashford. Harrington está buscando a su gracia, el duque. Pero salió a cabalgar hace horas. Puede que no regrese hasta el anochecer. Claro. Lucian siempre ausente cuando podría ser útil. Entonces recibiré a Lady Ashford hasta que él vuelva, dijo Filipa, alisando las faldas e intentando parecer más segura de lo que se sentía. Cuando bajó a la sala azul, la visitante ya estaba allí, de pie junto a la ventana, examinando los jardines con una familiaridad que sugería conocerlos íntimamente. Se volvió cuando Filipa entró, y de cerca resultaba aún más impresionante. Piel de porcelana perfecta, ojos verde esmeralda de forma exótica, labios que se curvaron en una sonrisa que no alcanzó esos ojos calculadores. Y joven, 27 quizá, claramente más joven que Filipa. Ah, dijo Serena, recorriendo a Filipa de arriba a abajo con evaluación deliberada. Pausa larga. Usted debe de ser la nueva duquesa. Transformó nueva duquesa en sustituta temporal e insuficiente. Lady Ashford, dijo Filipa, firme. Bienvenida a Ravenswood. Me temo que mi marido no está en este momento. Oh, no hay prisa, lo cortó Serena suavemente, moviéndose ya para sentarse en el sofá, como si fuera dueña del lugar, como si lo hubiese hecho cientos de veces. Conozco esta casa tan bien. He pasado tantas horas aquí. La manera de decirlo, cargada de significado, pausas calculadas, le contrajo el estómago a Filipa. ¿Lucian no mencionó que vendría?, continuó Serena, cruzando las piernas con gracia estudiada. Aunque, claro, él siempre fue tan discreto sobre nuestras conexiones. No, dijo Filipa, sentándose frente a ella, negándose a mostrar incomodidad. No lo mencionó. Interesante. Serena aceptó el té que una criada acababa de traer y bebió un sorbo delicado. Supongo que tampoco mencionó nuestro pasado. Nuestro íntimo pasado.
Las palabras flotaron como veneno. Filipa mantuvo el rostro cuidadosamente neutro, aunque el corazón se le aceleró. No. La sonrisa de Serena se afiló, depredadora. Fuimos amantes, Lucian y yo. Casi 2 años. Tras la muerte de la pobre Elena, yo era amiga íntima de ella, ¿sabe? Lucian estaba absolutamente devastado, completamente destruido. Yo lo consolé, en todos los sentidos. Cada palabra, un cuchillo. Y ahora, siguió Serena, examinando sus uñas perfectas, oigo que se casó. Tan repentino. Sin aviso. Naturalmente sentí curiosidad por la mujer que consiguió lo que yo no pude. ¿Y qué sería eso?, preguntó Filipa, aunque lo sabía. El título, querida, la posición de duquesa de Ravenswood. Bebió otro sorbo. Verá, Lucian y yo teníamos un entendimiento. Dijo que nunca volvería a casarse, que Elena lo había destruido para el matrimonio. Que el amor era una ilusión peligrosa. Se inclinó un poco. Imagine mi sorpresa al enterarme de que no solo se casó, sino que lo hizo con alguien tan inesperada, insuficiente, oyó Filipa en la palabra no dicha, común, sin gracia. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró Lucian, y Filipa lo vio claramente, el momento en que él percibió quién estaba allí. Su rostro, relajado tras la cabalgata, se transformó al instante en una máscara de hielo. Pero no antes de que Filipa captara algo más. Shock. ¿Y culpa? Serena, dijo, con voz tan fría que la temperatura pareció caer. ¡Qué sorpresa más inesperada! ¡Lucian! Serena se levantó airosa y, para horror de Filipa, cruzó la sala y besó ambas mejillas de él con familiaridad íntima. Sus labios tocaron su piel un segundo más de lo apropiado. Sus manos le tomaron los brazos con posesión. Lucian se apartó con rapidez, pero el daño estaba hecho. Filipa lo había visto todo. La intimidad. La manera en que el cuerpo de Serena sabía colocarse a su lado. No recibí notificación de su visita, dijo Lucian, interponiendo distancia física. Fue un impulso. Sonrió ella, arma ya reconocida por Filipa. Estaba de visita con los Rutherford en Scarborough y pensé, debo ver a mi querido Lucian y conocer a su nueva esposa. Miró a Filipa. Aunque ya hemos tenido una conversación fascinante, ¿verdad, duquesa? Los ojos de Lucian por fin buscaron los de Filipa. Había algo allí. ¿Disculpa? ¿Miedo? Pero no dijo nada. No explicó. Serena, dijo, volviendo a ella. Me temo que compromisos nos impiden recibir invitados adecuadamente. Puede quedarse esta noche. No sería propio hacerla viajar al caer la tarde. Pero mañana... Oh, no tengo prisa. Lo interrumpió, volviendo al sofá. En realidad, esperaba quedarme unos días. Tenemos tanto que ponernos al día. Había un desafío desnudo en su voz. ¿Me expulsarás delante de tu esposa? ¿Serás grosero después de todo lo que compartimos? Y Lucian vaciló. Por apenas 2 segundos, pero bastó. 3 días, dijo al fin, tenso. Luego debe continuar su viaje. La sonrisa de Serena fue triunfante. Maravilloso. Nos da tiempo para reconectar debidamente. La cena aquella noche fue una experiencia que Filipa sabía que la perseguiría. Serena bajó vestida de seda rojo oscuro que abrazaba cada curva. Diamantes, verdaderos, brillaban en su garganta. Su cabello, dispuesto con un estilo que claramente había llevado horas, era la imagen de la sensualidad y el poder. Filipa llevaba seda verde oscuro, uno de sus mejores vestidos, pero junto a Serena parecía hábito de novicia. Collins hizo lo mejor con su cabello, pero fue solo, adecuado. Y durante toda la comida, Serena dominó. ¿Recuerdas, Lucian?, dijo cuando servían el segundo plato, volviendo la voz íntima. Cuando cabalgamos hasta las cataratas de Isgard, fue en junio de aquel año glorioso. Nos atrapó un aguacero. Lucian cortaba su carne con precisión, sin responder. Tuvimos que refugiarnos en aquella capillita abandonada, prosiguió.
Horas allí, solo nosotros dos, esperando a que pasara la tormenta. Fue tan aislado, tan íntimo. La insinuación era cristalina. A Filipa le subió la náusea. Eso fue hace mucho, dijo por fin Lucian, plano. 18 meses, corrigió Serena con precisión. Apenas una eternidad, querido. 18 meses. Había terminado con ella apenas 8 meses antes de casarse con Filipa. ¿Y la biblioteca de aquí? Se volvió a Filipa. ¿Ha descubierto la biblioteca, duquesa? Es absolutamente magnífica. Lucian y yo pasamos tantas noches allí. Solía leerme poesía. Francesa, sobre todo. Su voz suena tan distinta en francés. Tan envolvente. Filipa recordó aquel brevísimo momento en la biblioteca con Lucian. Aquella casi conexión. Ahora sabía. Había hecho todo eso con Serena primero. Los jardines deben de estar hermosos en esta época. Intentó Filipa cambiar el tema. Oh, sí, asintió Serena. Lucian y yo solíamos pasearlos al anochecer. Había un banco de piedra junto al lago. ¿Recuerdas, Lucian? Donde veíamos el atardecer. Esta vez Lucian no respondió. Siguió comiendo, la mandíbula tensa, sin detener a Serena, sin decir esto es impropio o cambia de tema. Solo, permitiendo. Y con cada anécdota, cada recuerdo compartido, Filipa se encogía, más pequeña, más invisible, porque la verdad era innegable. Serena conocía a Lucian de formas que Filipa jamás conocería, íntimamente, por completo, y todos en la mesa lo sabían. A la mañana siguiente, Filipa bajó a desayunar y encontró a Serena ya allí, impecable en un vestido de mañana color marfil. «Buenos días, duquesa», dijo alegre. «¿Durmió bien?» «Tolerable», mintió Filipa. «¿Lucian aún no ha bajado?», preguntó Serena, sirviéndose. Pero claro, siempre fue dormilón por las mañanas. Solía despertarlo de maneras creativas. La insinuación sexual fue tan obvia que hasta los lacayos parecieron incómodos. Filipa se sentó y aceptó té, negándose a reaccionar. «Debe de ser difícil», prosiguió Serena, pensativa. «Casarse con alguien que amó tan profundamente antes. Elena era tan excepcional. Y luego llegué yo. No sustituta, claro, pero conexión real. Y ahora usted, la tercera». La miró directo. Debe preguntarse dónde encaja. Esposa legal, sin duda. Pero emocionalmente, se encogió de hombros. Difícil competir con fantasmas. Fue cuando entró Lucian. Se detuvo al verlas. «Buenos días», dijo rígido. «Lucian». Serena se levantó. «Pensé que podríamos cabalgar juntos esta mañana. Como en los viejos tiempos. Seguro a la duquesa no le importa entretenerse con asuntos domésticos». El insulto era deliberado. Cosas de esposa aburrida. «No», dijo Lucian con firmeza. «Tengo trabajo. Y usted se marcha en 2 días, Serena». Algo duro brilló en los ojos de ella. «Claro, querido». El resto del día fue tortura de 1000 pequeños cortes. Serena exploraba la casa, y Filipa se dio cuenta de que conocía cada pasillo, cada sala, mejor que ella misma. «Oh, esta habitación», dijo, abriendo una salita. «Lucian y yo solíamos tener nuestras conversaciones más íntimas aquí, lejos de miradas indiscretas. En los jardines, ese banco, allí, tantos recuerdos. En la galería. Lucian me trajo aquí una noche. Me contó historias de cada antepasado, cada revelación, un cuchillo. Porque significaba que Lucian podía ser cálido, podía compartir, podía ser íntimo. Solo no con ella. Nunca con Filipa. El tercer día, Filipa despertó con el peso del plomo. Un día más. Más destrucción. Bajó al desayuno sabiendo que Serena estaría allí, y lo estaba, de azul claro, que hacía brillar sus ojos verdes. «Último día», dijo Serena. «Cómo vuela el tiempo». Filipa se sirvió té en silencio. «¿Sabe?», dijo Serena. «Lucian y yo tuvimos una larga conversación anoche, después de que usted se retirara. Hablamos de tantas cosas, el pasado. Estaba tan nostálgico. Filipa no sabía si era verdad o mentira. No importaba. El daño estaba hecho. De hecho», bajó la voz, «me confesó algo».
Dijo que este matrimonio es exactamente lo que parece. Conveniencia, negocio, que nunca podrá sentir por usted lo que sintió por... Pausa dramática. Otras. Miente, dijo Filipa, pero la voz le salió débil. ¿Miento? Inclinó la cabeza. O digo lo que usted ya sabe, que la trajo aquí por deber, por la necesidad de herederos, pero su corazón, se tocó el pecho, permanece con las que vinieron antes. Filipa se puso en pie de golpe. Debe marcharse, hoy. Oh, pero Lucian dijo que podía quedarme hasta mañana, protestó Serena, inocente. En ese momento entró Lucian. Vio la tensión. ¿Qué sucede? Nada, dijo Serena con rapidez. Solo conversábamos. Lucian miró de una a otra, con desconfianza. Serena, prepárese para partir. Ahora, su carruaje estará listo en 1 hora. Por fin tomaba posición. Pero dijiste, empezó Serena. He cambiado de opinión. Es hora. Algo peligroso brilló en los ojos de ella. Muy bien. Se levantó. Ha sido revelador conocerla, duquesa. Espero que encuentre la felicidad aquí. Aunque se detuvo en la puerta. Sospecho que descubrirá lo que yo descubrí, que Lucian Pembroke es capaz de gran pasión, solo no con las mujeres que se convierten en sus esposas, y se marchó, dejando aquellas palabras venenosas en el aire. Serena partió 1 hora después. Lucian se quedó en el patio mirando cómo se alejaba. Luego se volvió y vio a Filipa en la ventana de la biblioteca. Sus miradas se encontraron a través del cristal. Y por primera vez, ella vio algo parecido al arrepentimiento genuino. Él empezó a moverse hacia la casa, hacia ella. Pero Filipa se apartó de la ventana. No podía, no ahora, no todavía. Necesitaba tiempo, necesitaba entender qué, si es que algo, quedaba de su matrimonio tras 3 días de Serena destruyendo cada ilusión. Aquella noche Filipa no bajó a cenar. Envió palabra de que no se encontraba bien. Y era verdad, se sentía enferma. Enferma de corazón, enferma de alma, enferma de comprender por completo su situación. Estaba casada con un hombre que había dado su corazón a otras, que nunca la vería como más que una sustituta adecuada, que había permitido que otra mujer viniera y la humillara durante 3 días antes de echarla. Y lo peor era saber que Serena tenía razón. Lucian era capaz de pasión, de intimidad, de apertura. Solo no con Filipa. Nunca con Filipa. Ella era, como siempre, invisible. Incluso en su propio matrimonio. Aquella noche Filipa lloró hasta no tener lágrimas. Y cuando paró, algo había cambiado. No rabia, no odio, solo resignación fría, aceptación final. Cumpliría su deber. Administraría la casa. Eventualmente tendría un heredero si él la tocaba lo suficiente. Pero no volvería a esperar nada más. No volvería a buscar calor donde solo había hielo. No volvería a permitirse esperar un amor que nunca llegaría. Era más seguro así, más sabio. Las expectativas llevan al dolor. Y Filipa ya había sufrido bastante. Pero los golpes en la puerta la despertaron tarde esa noche. Y al abrir, encontró a Lucian allí, con una expresión torturada en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo. «Por favor, Filipa, necesita saber la verdad, de todo». Y Filipa, a pesar de toda su resolución, sintió esa maldita chispa de esperanza encenderse otra vez. Porque tal vez, solo tal vez, aún quedaba una oportunidad. «Pase», dijo. Lucian entró, y Filipa advirtió enseguida algo distinto. No tenía la postura militar perfecta, los hombros curvados, como si por fin el peso fuese insoportable, sombras oscuras bajo los ojos, las manos le temblaban levemente, parecía roto. Por primera vez, Lucian Pembroke parecía completamente, devastadoramente humano. «¿Puedo sentarme?», preguntó señalando las sillas junto al fuego. Filipa asintió, cruzándose de brazos, manteniendo distancia. Lucian se sentó, codos en las rodillas, la cabeza entre las manos. Postura de derrota. «No sé por dónde empezar», dijo al fin, mirando las llamas. «Hay tanto que no sabes, tanto que nunca te conté por qué». Pausó, porque contar significaba ser vulnerable.
y me enseñaron que la vulnerabilidad era una debilidad mortal. Su padre, dijo Philippa suavemente. Sí. Soltó una risa amarga. Mi padre, Edmund Pembroke, cuarto duque de Ravenswood. Por fuera, perfecto. Aristócrata modelo. Pero dentro de estas paredes, señaló alrededor. Un tirano. No pegaba. Sería vulgar. Había otras crueldades. Crítica constante. Frialdad calculada. El mensaje repetido. La emoción es debilidad. El afecto, un defecto de carácter. Por fin la miró, y había tanto dolor en esos ojos grises. Cuando tenía 7 años, lloré porque murió mi pony. Me encerró en mi cuarto 2 días. Dijo que solo saldría cuando aprendiera a comportarme como un hombre, no como un niño llorón. Algo se apretó en el pecho de Philippa. Mi madre, Caroline, trató de compensar. Era dulce, tierna, demasiado amorosa para sobrevivir casada con un hombre como mi padre. Su voz se volvió áspera. Él la destruía a diario, con palabras, con desprecio, con una indiferencia calculada. Tragó con dificultad. Cuando yo tenía 9 años, ella tomó láudano. Una dosis que no pudo ser un accidente. Philippa se tapó la boca, horrorizada. Yo la encontré, continuó él, mecánico. Aún estaba viva cuando la hallé, pero, apagándose. Grité pidiendo ayuda. Vinieron los criados. Era tarde. Se frotó el rostro. Mi padre llegó. La miró. Me miró a mí, cubierto del láudano, con lágrimas en la cara. ¿Y sabes qué dijo? Philippa negó con la cabeza. Contrólate. Los duques no lloran. Vete a tu cuarto y no salgas hasta que puedas actuar apropiadamente. Las palabras salieron como veneno. Ella estaba muriendo, y él, preocupado por mi autocontrol, cayó un silencio pesado. Murió esa noche, dijo Lucian. Y en el funeral, mi padre me pellizcó cuando creyó que nadie veía. Una lágrima y estarás castigado un mes, susurró. Así que me quedé allí, con 9 años, enterrando a mi madre, y no derramé una lágrima. La miró. Y aprendí a la perfección. Las emociones son peligrosas. La vulnerabilidad es una invitación a la destrucción. El amor es una debilidad que será explotada. ¿Y Elena? Preguntó Philippa, apenas audible. Algo oscuro cruzó el rostro de él. Elena, la perfecta Lady Helena Ashford. Todo el mundo la adoraba. Hermosa, airosa, todo lo que una duquesa debía ser. Se puso en pie y caminó hacia la ventana. Nos casamos cuando yo tenía 24, matrimonio concertado. Pensé que quizá podría funcionar. Parecía dulce, inteligente, pero era fría como el hielo, dijo Splano. Todo ese calor en público desaparecía en privado. Me veía como un medio para un fin. Título, posición, riqueza. En privado apenas toleraba mi presencia. Se volvió. Un año después del matrimonio, descubrí que tenía un amante. Un oficial de caballería. Desde hacía meses, cada vez que visitaba amigas, o iba a Bath. Mentiras. Philippa contuvo la respiración. Encontré cartas. Siguió, con dolor crudo. Apasionadas. Le escribía que yo le parecía aburrido. Frío. Que nuestro matrimonio era una prisión. Volvió a la silla, dejándose caer. La enfrenté. No lo negó. Solo dijo que si pedía el divorcio, destruiría mi reputación por completo. Dios, susurró Philippa. Estaba iniciando un proceso silencioso cuando ella tuvo el accidente. El caballo se asustó. Cayó. Se rompió el cuello. Murió al instante. La miró directamente. ¿Y sabes qué sentí? Ella negó. Alivio, dijo, con voz de autoacusación. Alivio puro de estar libre, de que el divorcio no sería necesario. Y luego, de inmediato, una culpa aplastante por estar feliz de que mi esposa estaba muerta. Se cubrió el rostro con las manos. Entonces empecé a visitar la tumba. Todos los jueves. No por amor, por penitencia. Porque me siento culpable de haberla odiado. De haberme alegrado de su muerte. Philippa procesó en silencio. ¿Y Serena?
Preguntó por fin. Serena, dijo su nombre como una maldición. 6 meses después de la muerte de Elena, conocí a Serena, reciente viuda. Parecía entender el dolor. Nos volvimos amantes. No fue amor, fue soledad, necesidad. La miró. Pero poco a poco entendí que me manipulaba. Usaba mi dolor para controlarme. Cada conversación iba de lo que ella necesitaba. Cuando terminé, hace 8 meses, amenazó con esparcir rumores. Pagué sus deudas para asegurar silencio. Y entonces me conoció, dijo Filipa en voz baja. Y entonces te conocí. Asintió. En el baile. Te vi salvar a tu padre. Vi bondad genuina, fuerza silenciosa, todo lo que Elena no era, todo lo que Serena fingía ser. Se inclinó hacia adelante. Me casé contigo porque vi una posibilidad, la posibilidad de algo real, y eso me aterrorizó. ¿Por qué? Porque podía sentir, su voz se quebró, sentir algo verdadero por ti, y me aterrorizaba porque la última vez que me permití sentir, me destruyeron, me traicionaron, así que levantaste muros, dijo Filipa. Levanté muros, confirmó. Mantener distancia, tratarte como a una empleada era más seguro que admitir la verdad. ¿Qué verdad? Que cada vez que te miro siento algo que no sentía desde hacía años, quizá nunca. Respiró hondo. Que cuando intentas hablar y yo huyo, es porque me aterra querer más. Que cuando permití que Serena se quedara, fue porque soy un cobarde que no supo protegerte sin admitir que me importas. Cayó el silencio. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Filipa. Lucián cruzó la estancia y se arrodilló ante ella. «No lo sé, pero no puedo seguir así, tratándote como si fueras a herirme si me acerco». Tomó sus manos. «Tú no eres Elena. Eres infinitamente mejor, y quizás sea hora de dejar de castigarte por los pecados de ella». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Filipa. «Me heriste. Terriblemente. Lo sé», dijo él, con lágrimas propias. «Y viviré con ello. Pero, Filipa, por favor, dame la oportunidad de hacerlo bien, de ser el hombre que mereces». «¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo sé que no son palabras vacías?» «No puedes», admitió. «No basándote en palabras, solo en actos. Y cada día los pondré. Te lo mostraré». Apretó sus manos. «No sé amar. Nunca me enseñaron. Pero quiero aprender. Contigo». Silencio. «No puedo perdonar de inmediato», dijo ella. «Me has hecho demasiado daño». Vio pasar el dolor por su rostro, pero él asintió. «Lo entiendo. Pero», continuó, «puedo intentarlo. Podemos intentarlo. Juntos. Si prometes, de verdad prometes, que no volverás a cerrarte». «Lo prometo», dijo con intensidad absoluta. «Lo juro por todo lo que tengo». «Entonces tenemos una oportunidad», susurró Filipa. Y entonces Lucián hizo algo inesperado. Lloró. Ese hombre que había pasado décadas aprendiendo a no mostrar emoción. Ese duque de control absoluto. Enterró el rostro en su regazo y lloró. Por su madre, por años de soledad, por todo lo que había perdido y casi pierde. Y Filipa lo sostuvo, sus dedos en su cabello, sus propias lágrimas cayendo, susurrándole consuelo. 2 seres rotos, juntos por primera vez. Los días siguientes fueron distintos. Lucián apareció a desayunar. Se sentó junto a ella. Preguntó por su día. Escuchó de verdad. «Pensé que podríamos cabalgar juntos», sugirió al tercer día. «Hay lugares que quiero enseñarte, como se debe». Cabalgaron hasta un alto con vista al valle. Ravenswood a sus pies. «De niño venía aquí para escapar», dijo Lucian. «Era el único sitio donde me sentía libre». Pequeña revelación. Una rendija hacia quién era él. «No quiero estar solo más», dijo, mirándola. Una semana después, estaban en la biblioteca. Silencio cómodo. «¿Puedo leerte?», preguntó de pronto. «Me encantaría». Leyó a Wordsworth. Naturaleza, belleza, paz. Su voz era rica e hipnótica. «Ha sido hermoso», dijo Filipa cuando terminó. «Tú eres hermosa».
respondió él. Y por primera vez, lo creyó. 2 semanas después, durante la cena, ahora sentados juntos, Lucian dijo, «Voy a dejar de visitar la tumba. No tienes por qué». «Debo», la interrumpió con suavidad. «No es penitencia sana, es autopunición. Me hiciste ver algo». «¿Qué?» «Que el perdón empieza por elegir seguir adelante. Elegir la vida en lugar de la muerte. El presente en lugar del pasado». Tomó su mano. «Te elijo a ti, Filipa. Nos elijo a nosotros». En la tercera semana, tarde en la biblioteca, ocurrió de forma natural. Estaban sentados juntos, hombro con hombro. Lucian se volvió. «¿Puedo besarte?» No presumía. Pedía. «Sí», susurró Filipa. Ese beso fue distinto. Suave pero profundo. Necesitado y tierno. Lleno de posibilidad. «Quédate conmigo esta noche», susurró Lucian. «No por deber, porque quiero estar contigo». Sí, esa noche, por primera vez, fue diferente. Cuando él la tocó fue con una ternura que la hizo llorar. Con una adoración que nunca esperó. Con presencia real. Después, acostados, él susurró, «Te amo». 3 palabras que probablemente nunca había dicho. «Yo aún estoy aprendiendo a amarte de vuelta», admitió ella, honesta. «Me heriste demasiado para que sea instantáneo». «Lo sé», dijo él besándole la frente. «Y esperaré. Me lo ganaré. Cada día». 6 meses después, había llegado la primavera a Ravenswood. Los jardines se habían rediseñado, no borrados, sino reimaginados. Filipa trabajó con los jardineros para añadir nuevos arriates, nuevos colores, nuevas posibilidades. La casa estaba viva, ventanas abiertas, voces de invitados, porque Filipa había empezado a recibir, siendo ella misma, y Lucian había cambiado. Sonreía ahora, de verdad. Le cogía la mano en público. Compartía pensamientos, miedos, esperanzas. Aún tenía días difíciles. Pero ahora, en lugar de huir, hablaba. «Hoy me siento cerrado. Ayúdame». Y ella lo ayudaba. Aquella mañana de abril, Filipa estaba en el jardín cuando Lucian la encontró. Rodeó su cintura por detrás. «Buenos días, esposa», murmuró. «Buenos días, marido». «Tengo noticias», dijo. «Lady Eleanor vendrá a visitarnos, y traerá amigos. Pensé que te gustaría tener más compañía». A Filipa se le humedecieron los ojos. Estaba construyendo comunidad para ella. «Gracias. Tú me devolviste la vida, Filipa. Me enseñaste que la vulnerabilidad es fuerza». Pausó. «Y hay otra cosa». «¿Qué?» Él posó la mano con delicadeza en su vientre. «El doctor Matthews lo confirmó ayer. Estamos esperando». Filipa cubrió su mano. Esperaba tener la certeza. «Un bebé, nuestro hijo». Sus ojos brillaron. «¿Asustado?», preguntó ella. «Aterrorizado», admitió. «No tuve un modelo ejemplar. Entonces lo haremos distinto», dijo Filipa con firmeza. «Le enseñaremos que las emociones son fuerza, que la vulnerabilidad es coraje, que el amor no es debilidad, sino regalo». «Lo haremos», asintió él, y la besó allí, en el jardín, con el sol de la mañana bañándolo todo en luz dorada. Años atrás, en un baile en York, Philippa Danvers había sido invisible. Ahora, como Philippa Pembroke, duquesa de Ravenswood, por fin comprendía. Nunca fue invisible. Solo estaba esperando a alguien que de verdad la viera. Y Lucian, quebrado, herido, pero sanado a través del amor, por fin había aprendido a mirar, no a los fantasmas del pasado, sino a la mujer real, extraordinaria, entre sus brazos. Y eso lo cambió todo. Esta es la historia de Philippa, que pasó años aprendiendo a desaparecer para que otros brillaran, y descubrió que el silencio también es fuerza. Es la historia de Lucian, que llegó tarde a sus propias emociones y tuvo que entender que el amor no se exige. Se construye, ladrillo a ladrillo, respeto a respeto. A veces lo que empieza como contrato se vuelve refugio. A veces las cicatrices son mapa. Señalan exactamente dónde debemos curar. La vida nos pone delante de años que parecen desperdicio y, cuando miramos atrás, eran entrenamiento.
carácter en musculación, esperanza en crecimiento paciente. El perdón de Filipa no borró el pasado, abrió espacio para un futuro posible. Porque lo que se reconstruye con presencia diaria, límites claros y gentileza firme, perdura. Si esta historia te emocionó, suscríbete, deja tu like y cuéntanos desde dónde nos acompañas y qué parte te tocó más. Compártela con alguien que necesite escuchar sobre segundas oportunidades que hay que merecer, y sobre el valor de no perdonar demasiado rápido, pero de elegir, día a día, lo que vale la pena conservar. De corazón, gracias por prestarnos tus minutos y tu sensibilidad. Por ti seguimos contando historias de amores que no nacen en el altar, sino después. De mujeres que se niegan a desaparecer. De casas que vuelven a encender sus luces. Al final de este video verás la sugerencia de otra de nuestras historias. Haz clic y ven con nosotros a la próxima. Hasta pronto.